Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con el doctor Carlos Narváez Pichardo, que es médico cirujano por la UNAM y especialista en medicina interna, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Él cuenta con amplia información en bioética, con diplomados por el Colegio de Bioética AC de la UNAM y por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, así como una certificación por la Red Bioética de la UNESCO. Él fue profesor de asignatura en terapéutica médica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ha presidido el Comité de Ética en Investigación y ha sido miembro del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Central Norte de Pemex. Y actualmente es médico internista en práctica privada y pública, adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital General Xoco, ¿sí? Y IMSS Bienestar. Desde el 2014 colabora con Brújula Intersexual, brindando atención especializada con enfoque ético y de derechos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola, saludos a todos. Bien, realmente me encuentro bien, contento de este espacio y de poder platicar a la orden. Qué bueno. Eh, Bien, entonces, lo primero que quiero preguntarle es que, pues como sabemos, en la medicina, cuando se aborda las variaciones de las características sexuales, comúnmente no se emplea la terminología así como tal de intersexualidad. Entonces, cuando usted estaba estudiando medicina, ¿qué tipo de terminología se empleaba? ¿Usted llegó ahí a entrar en contacto con la palabra intersexualidad o cuándo inició ese contacto? No, cuando yo estudié medicina fue por ahí de 1990, 1995, o sea, hace 35 años. La condición era muy diferente. En aquel entonces se consideraban malformaciones. La terminología más cercana tenía que ver con pseudohermafroditismo, hermafroditismo verdadero, y el pseudohermafroditismo podría ser también masculino, femenino, y ya las variaciones anatómicas se consideraban malformaciones. Es decir, la terminología o el lenguaje, todo aquello que no tenía la forma esperada o que se consideraba normal, se consideraba malformación, independientemente de la composición genética e independientemente de la arquitectura de las gónadas, testículos, ovarios u testes. Ya la combinación es lo que permitía la clasificación entre pseudohermafroditismo o hermafroditismo, pero no existía algo que se pudiera considerar variación o que fuera normal, todo era patológico. Estamos hablando de hace 30 a 35 años. Posteriormente me alejé un poco del tema, me dediqué a la especialidad en medicina interna y en ese entorno, pues medicina interna también de los años 90, no se incluía una condición o clasificación diferente o que no fuera patologizante. Inclusive, aún dentro de la medicina interna, se tocaban solo cuando tenían aspectos relacionados con las patologías metabólicas, pero en sí no era algo que permitiera salirse del esquema de que no es una enfermedad o de que no era una consideración patológica. Entonces, pues no, yo creo que mi acercamiento y el poder entender nuevas clasificaciones o nuevas formas de acercarse a las personas, pues vino después con la invitación de la doctora Eva Alcántara a resolver dudas relacionadas con su proyecto de investigación en intersexualidad, y ahí no puedo decir que comencé de pronto a saber todo. Realmente fue unos años de reestudio. En un principio las preguntas tenían que ver con dudas relacionadas con problemas cromosómicos o con alteraciones metabólicas. Y a lo largo del tiempo, más bien en lo que terminé, pues sí, puedo decir, formándome o agarrando experiencia, fue en las personas, ya no directamente al doctor.
que aparece en teoría bioquímica o genética, sino realmente al contacto con las personas. Cuando apareció una de las clasificaciones integradoras o que intentaban hacer una integración, el Consenso de Chicago, uno de los textos que intentó ser académico y clasificatorio para tratar de agrupar los diferentes espectros, niveles de variaciones anatómicas, pues cuando apareció lo estudiamos en conjunto y encontramos que tampoco dejaba de tener el aspecto patologizante, el aspecto de no llamarle variaciones, sino trastornos, y considerar a las personas que tenían alguna variación como personas enfermas. Entonces, creo que la experiencia que seguíamos teniendo al tratar directamente con las personas, pues era un poco diferente a lo que se estaba planteando en los foros médicos que continuaban teniendo esa visión, pues patologizante. O sea, así fue como comenzamos y arrancamos. Ya después el acercamiento no solo con las personas, sino con un grupo en crecimiento, que es Brújula Intersexual, hace ya 11 años. Bueno, pues lo que se terminó de hacer fue enriquecer esta perspectiva de el intento de asistir o dar atención médica a las personas. Ya no solo era tratar de encontrar el diagnóstico bioquímico, genético o el diagnóstico con lo que pudieran los médicos llamarle condición, sino que ya se trataba más bien de enfocarnos a lo que la persona se estaba preguntando de sus variaciones, lo que la persona percibía, y lo que la persona sentía y necesitaba o quería resolver. Ninguna persona tiene las mismas dudas sobre lo que está ocurriéndole, ninguna persona ha tenido las mismas experiencias, aunque aparentemente las variaciones sean muy similares. Es único y lo que me llevó a replantear al revés, es decir, no solo fue adecuar el método clínico a la atención de las personas, sino el atender a las personas de esta forma individual, única, cercana, tomando en cuenta todos los aspectos de su vida y tratar de enfocarse a lo que estaba preguntando, a lo que estaba pidiendo, a lo que estaba solicitando, no en un papel paternalista o protector, sino por el contrario, en un papel de entenderse conforme la atención médica se va dando, se va progresando. ¿Qué me refiero con eso? Pues nos ha pasado a todos. A veces algo nos hace sentir mal, no nos hace sentir bien algo en el cuerpo, puede ser cualquier síntoma o algo que los demás ven en uno. Y cuando se acerca a la atención médica, pues no alcanza a definir cuál es ese malestar o en ocasiones no sabe qué está esperando de la consulta médica. Entonces, lo que queda pues, es platicarlo, redondearlo, abordarlo de una forma, de otra, no con el aire de saberlo todo, ni con el aire de que el problema ya va a estar resuelto porque ya llegó conmigo o con cualquier otro. No, al revés, es preguntar y tratar de entender qué es lo que la persona puede estar solicitando. Les digo, yo creo que a todos nos ha pasado. En ocasiones hemos ido a alguna consulta médica o alguna consulta de otro tipo, o se parece a las cuestiones legales o de otro tipo, donde uno no sabe qué busca. Y es en el camino del planteamiento juntos cuando se va dando qué es cuál es el malestar y cuál es el nivel a donde se puede actuar para tratar de resolverlo, ¿no? Puede ser algo bioquímico que requiera algún medicamento por otro motivo, no necesariamente variaciones anatómicas sexuales. Puede ser confirmación, en ocasiones algo que nos da tranquilidad con variaciones anatómicas es el saber que no soy anormal o que no tengo, o que la gente me ha dicho todo el tiempo que estoy mal, que no debo de ser así, me hacen sentir rechazado, diferente. En algunas ocasiones he utilizado la frase por personas de decir como si no fuera de este planeta, siento que no hay nadie que tiene lo mismo que yo.
todos tenemos lo mismo que todos, es decir, todos tenemos variaciones en la anatomía de nuestro cuerpo en todos lados, por eso es que no vemos los iguales, ya no solo en genitales, sino en todas partes, ¿no? Las orejas, el cabello, todos tenemos una variación y combinación que nos hace únicos. Entonces, pues también en la anatomía de los genitales tenemos que estar abiertos a esa variación y a esa condición. Pues así es como hemos comenzado. Digo, a nivel técnico, o en palabras técnicas, diríamos que hemos crecido y utilizado el método clínico en la atención de las personas, pero realmente se ha desarrollado en construcción junto con las mismas personas y los grupos de personas, algo que se va refinando poco a poco, que es el aprender a no ser lejanos, a tratar de ser empáticos, a entender qué es lo que la persona puede estar padeciendo y ayudarle a explorar cuál es el posible malestar que tenga. En muchas ocasiones no son malestares que se empezaron a gestar internamente, sino en muchas ocasiones es el reflejo de la forma y de las experiencias que han vivido a través de los ojos de los demás. Entonces, no tengo una receta o un consejo específico de cómo irlo haciendo, pero sí hemos identificado en algunas lecturas que hemos publicado, se ha encontrado esta, llamémosle, estrategia, esta estrategia de tratar de que lo importante no es en sí la variación molecular, genética, las expresiones sintomáticas. Eso es trabajo. Sin embargo, ya la atención de la persona involucra toda la persona. Que la persona quiere entender de lo que le está pasando, lo que la persona le molesta, algún síntoma específico que pudiera tener. Y bueno, pues la tarea de uno es entenderlo con las bases biológicas que tiene estudiadas y si no, pues estudiar nuevamente y posteriormente empatar estos dos niveles de entendimiento y bueno, pues llegar a la mejor solución junto con la persona, entender qué es lo que pudiera querer y pues siento yo que esas son las diferencias. Se plantea en una medicina que está evolucionando. No está tan perdido, no está tan perdido. Simplemente si tomamos en cuenta la diferencia del Consenso de Chicago 2006 a su actualización posterior, vemos que a pesar de la existencia de resistencia médica y de grupos que teóricamente tienen el dominio hegemónico de la medicina o de lo que es los avances científicos en medicina, pues vemos que aún así han sido presionados en buen plan por el aplastante y fuerte volumen de las voces de las personas atendidas previamente por variaciones anatómicas, a quienes se les causó muchos problemas con cirugías, llamémosle desde experimentales, estas cirugías que tenían la intención de corregir hacia la normalidad con argumentos que no eran de nada un origen médico absoluto o biológico, sino estaban basados en dogmas o criterios que muchos de ellos llegaron a no ser ni siquiera médicos o biológicos, como la idea de la felicidad asociada a la presencia o ausencia de una vagina, Sí. por ejemplo, a la presencia Ujú. de poder tener o llevar a cabo una acción de coito heterosexual y que eso estaba relacionado con la realización de la persona y, y la normalidad. Ujú. Pues bueno, cuando aparece esta nueva intento de clasificación, pues termina afortunadamente siendo permeada por las opiniones de grupos de activismo de personas intersexuales, ahora diríamos como personas anatómicas, y donde se escuchan las voces, se cuestionan las clasificaciones y se lleva a otro punto la partida. Yo creo que sí sirvió precisamente para tenerlo así. Ujú. ¿Qué más? Entonces, en este sentido, ¿usted considera que en la institución médica ha habido algún cambio con respecto a la manera de concebir la intersexualidad y a la manera de abordarla?
Sí, sí lo hay. Ha cambiado en muchos sentidos. A ver si lo logro transmitir como lo consigo. Uno, los textos médicos hegemónicos que regulan de alguna forma la práctica, consolidados, llamémoslo textos médicos consolidados, ya incluyen en lo que es el abordaje que las cirugías no deben de realizarse de forma rutinaria, que las cirugías, en caso de realizarse, solo deben de realizarse aquellas que comprometan la vida por una cuestión urgente o la pérdida de la función. Se debe de esperar el momento en el que la persona pueda eh, involucrarse en la decisión de realizar alguna cirugía. Y bueno, si tomamos en cuenta que son variaciones anatómicas, mientras la persona tenga funcionalidad, puede hacer y no tenga riesgo de problemas reales, pues la cirugía no es urgente, entonces puede esperarse hasta una edad adulta. En el caso de lo que sería el libro de Tratado de Pediatría de Nelson, en el endocrinología de Williams, incluye que en las recomendaciones como tal lo ponen así, no realizar cirugías que no son urgentes, una, esperar al momento en el que la persona pueda participar en la toma de decisiones o algunas guías más específicas como la guía de hiperplasia de Latinoamérica, de América Latina, incluye que sea la persona que lo solicite cuando ella lo considere, si es que lo considera necesario. O sea, ya no es una recomendación que no involucra a la persona. Ese es un gran avance. Ese realmente es un gran avance. También el hecho de que no necesita una cirugía para considerarse una persona normal. La pérdida de la normalidad, como que las características deben de coincidir con la mayoría, también es un gran avance. Entonces, si los textos hegemónicos, si las recomendaciones de las guías actualizadas eh, lo señalan hacia ese camino, sí, sí hay un cambio, al menos de la medicina. Existen otros cambios, como lo que intentan hacer grupos, el convertir leyes el hacerse proteger por leyes que regulen esta conducta médica. Es decir, la prohibición en algunos lugares del mundo se ha logrado que como tal la prohibición se haga de que no se hagan cirugías en niños. Ahora bien, en algunos casos se generaliza y deja a niños sin cirugía por otras condiciones que tal vez sí estén no relacionadas con las variaciones anatómicas, traumatismos, accidentes, cirugías reconstructivas después de problemas traumáticos como quemaduras, cuando la ley no tiene límites o no se hace de una manera adecuada, puede, así como proteger a algunos, no proteger a otros. Y bueno, otros aspectos, desde la evolución de la medicina, la evolución del concepto de persona y otras áreas en las que se está trabajando, como el área jurídica. Faltan otras, como el área educativa, y hacer todavía más permeación educativa nos referimos a las escuelas. Muchas personas con variaciones anatómicas, aparte de los hospitales y los centros de atención médica, otros de los lugares donde con frecuencia sufren discriminación, violencia, señalamiento, eh, condiciones inclusive de negárseles la oportunidad de la educación, pues también son lugares que deben de cambiar su forma, ¿no? Las comunidades y las religiones, algunas Y, creencias, por en algún momento ejemplo, en la práctica médica, ¿qué otros cambios hace falta por hacer para un mejor abordaje de las variaciones de las características sexuales? ¿Qué considera usted ahí? educación, una es educación del mismo grupo médico y educación básica médica, yo diría que incluye desde la aproximación a la persona. No a partir de que todo lo arregle yo, que todo lo tengo que convertir en algo normal. Más Ujú, bien es al revés. Tengo que saber exactamente cuál es la condición de la persona que desea seguir. ujú, Es al revés. Y la otra es esto, el concepto de que el médico debe de alejarse de la idea.
de que está arreglando un cuerpo o de que está atendiendo algo que está mal, se descompuso en un cuerpo. Y más bien lo que debe de hacer es fijarse en todo momento en toda la persona, desde su historia, el origen, hasta la interacción con su medio ambiente, ¿no? Desde otras personas hasta, sí, objetos, cosas, temporalidad, historia, deseos, todo. Y yo creo que está muy bien que existen esos cambios. ¿Qué otra cosa se necesita en cambio en cuanto a la medicina? La educación médica, el objetivo de la medicina, que sería la persona, ya no tanto la enfermedad, sin dejar de estudiar las enfermedades, claro. Y pues sí, la rehumanización de la medicina, este fenómeno que dicen que se llama humanización de la medicina, no, yo creo que es rehumanización de la medicina. La medicina en algún momento fue una acción humana solidaria casi instintiva, es tratar de echarle la mano a alguien que está padeciendo algo que le causa dolor, o cualquier cosa, ¿no? Intentar ayudar de diferentes formas. Ya no hablemos de la medicina alópata, sino en general desde el origen de la medicina. Ujú. En algún momento dejó de ser eso, en algún momento se convirtió en algo validado por la ciencia que, sin importar las consecuencias en el ser humano, bueno, pues, iba avanzando a nivel científico. Tuvo que venir todo un cambio en la investigación en seres humanos como poder compaginar esas áreas. Entonces, la rehumanización de la medicina, poder hacer humanos, tanto el que escucha como el que habla, en diferente manera. Esos Ujú. tres serían educación médica, el acercar a la persona como a quien estamos tratando y no a la enfermedad, y el tercero sería la rehumanización del tratamiento del personal de salud. Pues me parece muy interesante todo eso que menciona, porque sí, o sea, yo recuerdo, yo tenía un tío que era médico, Vicente se llamaba, que en paz descanse. Una vez fui a consulta con él por una gripa o algo, y entonces me iba a inyectar, porque yo le decía, yo quiero que me inyectes porque ya estoy harta de esto, de la tos. Y me dice, bueno, te voy a inyectar, a ver, descúbrete. Y luego me dice, no te preocupes, ¿eh? Yo juré hace muchos años que ya no vería a las personas como personas, sino como pacientes y objetos. Eso fue lo que me dijo. Entonces, ahorita que usted estaba hablando de la humanización de la medicina y también de, pues, centrarse en la persona y no en tratar a las personas como objetos o como pacientes, pues yo me acordaba de él, que eso me dijo en algún momento en que me iba a inyectar. Sí, y, y entonces quería preguntarle si usted considera que todas estas experiencias atendiendo a personas con variaciones intersexuales, toda esta experiencia en la intersexualidad, ha influido en la manera en que usted aborda su práctica médica, no solo con personas intersex, sino su práctica médica en general. Definitivamente sí. Inclusive, un gran número de personas que sigo viendo son personas con diabetes y problemas metabólicos. Entonces, con mucha frecuencia, pues yo traía mis guías de tratamiento actualizadas, con toda la base de la evidencia de los tratamientos. En fin, trataba de estar al día en la cuestión de la atención de problemas metabólicos de diabetes. Y con el tiempo, pues me voy encontrando de que hay situaciones que nuevamente hacen única a la persona en cuanto al padecimiento que tiene, llamemos diabetes, y el poderlo llevar a control. Entonces me encuentro con escenarios bien diversos. Y sí, fue el reenfoque de la atención de la persona y no tanto de la atención de su diabetes. Son dos actividades diferentes. Sí, la persona no puede desligarse de la diabetes, pero al mismo tiempo el tratamiento de su forma de convivir con la diabetes no es la misma. O sea, en los hospitales públicos en algún momento encontraba que como una variable desafortunada es que la alimentación no podía ser modificada completamente. Había personas que hacían una comida al día no porque quisieran, sino porque es lo más cercano a lo que podían tener.
La adecuación del tratamiento de la diabetes tenía que ver con el de entender a la persona y hacer pequeños cambios no relacionados con una guía tajante que nos dice, así la tienes que tratar, esta es la mejor forma. Entonces, termina siendo la mejor forma para la persona. Ahora ya no solo es la mejor forma según la ciencia o la técnica o la farmacología. Ahora hay que entender a la persona, no negociar, no es una acción de negociación con la persona de lo que quiere y lo que tiene que ser, sino tiene que ser una reconfiguración de la mejor forma de atender ese padecimiento en esa persona y junto con esa persona. No, definitivamente el entender esto sí me ayudó mucho. También la cuestión ortodoxa, ¿no? De decir, así como existen variaciones intersexuales, bueno, pues también pueden existir condiciones metabólicas que idealmente no reduzcan tanto el riesgo, pero tampoco lo aumenten. Entonces podemos tener gente mayor de 80 años a la que no estamos torturando en un sacrificio alimenticio para poderle mantener controlado, sino poder ser un poco más permisivos hasta en cuestiones culturales. Si una persona de 80 años con diabetes me pregunta con todo respeto que si se puede tomar un par de copas de tequila el fin de semana, pues lo difícil sería saber por qué no. O sea, la pregunta es qué daño a largo plazo produce como para que la persona no pueda tener esto, que tal vez haya es una gratificación o el momento de convivencia con su familia, o simplemente es algo que considera importante en su tradición, no lo sabe. Entonces, sí, sí cambia. Inclusive también la importancia de poder entender por qué la persona está solicitando la atención y qué es lo que quiere cambiar, ¿no? En una ocasión tuve un paciente, un hombre joven con diabetes, que al momento de empezar a interactuar, me dijo, yo no quiero hacer ningún tipo de dieta, ni quiero hacer ejercicio. Yo lo único que quiero es me dé medicamentos para evitar complicaciones y estar bien de mi diabetes. Alguien con sobrepeso, con ingesta de alcohol, con hábitos no favorables. Y yo recuerdo que le dije, no lo discrimino, yo siempre voy a estar abierto a su consulta y a su necesidad. Sin embargo, creo que mi método de control de este padecimiento no es muy compatible con lo que usted me permite hacer. No puedo trabajar con su alimentación, no puedo trabajar con su actividad física y pues no encontraría la forma de poderle ayudar de esa manera. En aquel entonces lo sentí como una especie de fracaso, de decir, uy, este paciente no lo pude tratar. Pero no, yo creo que fue un momento en el que fue bastante abierto y de una forma muy clara de decir, no, así no le puedo garantizar llevarlo a un buen control. Tal vez necesite una persona que tenga la experiencia de manejar solo medicamentos y no modificar todo esto. Así es que sí, el crecer y aprender de las personas con variaciones intersexuales se ha modificado mi práctica en el resto de las personas, sí, definitivamente. Y yo creo que tanto a nivel individual, sí, personal, como en un sentido de grupo, como que ahora veo a las personas que solicitan una orientación médica, ya no como que todas van a ser iguales, sino veo un conjunto de personas que todas las considero que de entrada van a ser muy diferentes. Entonces, a pesar de que la descripción del problema sea el mismo a nivel bioquímico, metabólico, endocrinológico, genético, no, definitivamente la persona va a ser en un aspecto de condición única. Sí, claro. ¿Y cuál considera usted que ha sido el mayor aprendizaje que ha obtenido al navegar por la intersexualidad? El mayor aprendizaje que he obtenido al navegar por la intersexualidad. Yo creo que digo, han sido muchas las cosas que han modificado mi forma de práctica, desde el acercamiento a otras áreas del conocimiento como la normativa legal, hasta creo que ubico mi experiencia con personas intersexuales en que me han hecho, como decirlo, más comprometido y más cuidadoso con lo que hago. Veo en la práctica de la medicina algo que también puede causar daño. Entonces, la mayor enseñanza es aprender a ser muy cuidadoso de no realizar ningún tipo de daño hacia la persona. En ocasiones pueden ser palabras, pueden ser gestos, pueden ser prejuicios preexistentes en mi formación que pudieran hacer eso. Entonces creo yo que el mayor aprendizaje me hizo comprender lo que puede causar reacciones médicas, en ocasiones tal vez bien intencionadas o tal vez con la intención de curar o normalizar, que llevan a la persona a mayores daños y a causar dolores, cicatrices, sufrimiento innecesario y pues agresión, ¿no? Agresión como
la invasión del cuerpo, la invasión de la individualidad y la siembra de esta idea de que es una persona enferma, que no es igual, que es diferente. Creo yo que mi mayor aprendizaje ha sido ese, el entender, no puedo decir en carne propia, pero sí en muchas voces, dichas por muchas voces y muchos cuerpos, en la responsabilidad y la necesidad de cuidado para no dañar a las personas. Creo que ese ha sido el mayor aprendizaje. Pues la verdad suena, pues no sé, suena, por una parte suena muy lindo escuchar a un médico expresar todo esto. Suena también motivador porque por lo menos a mí me da como la esperanza de que las cosas cambien, de tener pues ya me siento vieja, ¿no? Pero yo tenía 14 años, ahorita tengo 29, hace ya 15 años, médicos que me decían que yo no era normal y ahora escucharlo a usted hablando de entender a la persona, de no reducir a la persona a un paciente, sino que es una persona, de tratar de entenderla, de entender distintas dimensiones, abordar distintas dimensiones durante la práctica clínica. Pues para mí, por una parte es motivador, por otra parte inspirador, es muy bonito. Yo me acuerdo la primera vez que fui a consulta con usted y usted me hablaba de la posibilidad de reducir, por ejemplo, mi dosis de medicamentos. Y yo quedé impresionada cuando con otros médicos tenía tantita alta la testosterona o sea, nada del otro mundo, era un poquito alta nada más y ya hacían un drama de hay que subirle la medicación. Y ya mi cara estaba toda hinchada de tanto estarle subiendo al cortisol y me decían, no, hay que subirle porque tienes la testosterona alta. Hay que subirle porque vas a dejar de menstruar. Y yo decía, ya no aguanto, ya es mucho. Y la respuesta era, ¿que ya no quieres menstruar? Y yo en mi cabeza pensaba, bueno, pero ¿a qué mujer le gusta menstruar? Y yo no he escuchado a ni una sola mujer que llegue así de, ay, ya voy a menstruar, voy a estar muy feliz de que me duela todo. Entonces veo distintas perspectivas en todo eso y pues de verdad da mucha felicidad, da mucho gusto escucharlo pronunciar todas esas palabras que pues nos ha estado contando a través de esta entrevista. Y me gustaría preguntarle, ¿qué consejo les daría a usted a los profesionales de la salud para abordar la intersexualidad? Además de todo lo que ya mencionó, ¿hay algún consejo que quisiera usted darles? Esta frase es así como que bien conocida, de, atiéndelo como si fuera de tu familia. Es así como que algo de lo máximo que se dice en el ámbito médico cuando se tienen muchos pacientes hospitalizados o muchos pacientes en una consulta. No, 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 espérate, pero es que atiéndelo como si fuera de tu familia. Te lo encargo, es la famosísima recomendación. En ocasiones es al revés, en ocasiones la familia de pronto llega a ser las personas con padecimientos un poco más abandonados que en sí el paciente que se tiene. A veces pasa. Pero en general, sentir que esa recomendación es de cada uno de los pacientes. Es decir, no te lo está recomendando alguien con alguna intención o mandato superior, o sea, no es alguien que te obligue a verlo, no es algún interés político, institucional, económico. No, yo creo que todos los pacientes deben de ser atendidos como si fueran ese paciente súper recomendado. Entonces, yo creo que el consejo sería, pues atiende a cada uno de tus pacientes como si fueran de tu familia, como si fuera alguien que tal vez no sea de tu familia, de crecimiento, pero tal vez alguien que te importe tanto como alguien cercano. Y entonces yo creo que la situación se convierte en algo mucho más empático. Ya no es solo el atender por atender o darle una solución aparente. Ahí ya se cambia completamente la estructura. Pues yo diría que pues atiendan a todos como si fueran la persona más recomendada en ese momento. Que aparte es real. Al final la atención en salud es uno a uno, al final, ¿no? Aunque sea una vacunación, aunque sea una asesoría sobre métodos de planificación, lo que sea. Al final es uno a uno. Eso involucra un espacio de tiempo delimitado y un lugar. Entonces, en ese momento y en ese espacio de tiempo, esa persona que está ahí enfrente pues, es la persona más recomendada, es la que está ocupando el espacio y el tiempo.
Entonces, lo que sería eso es cambiarlo, ¿no? No Ujú. verlos a todos como el anonimato, el montón de personas, pacientes, sino el verlos como, en ese momento es la persona súper recomendada, entonces atiéndelo como si fuera eso, como si fuera de tu familia, y cuando ya no encuentres distinción, entonces es posible que lo estemos haciendo bien, o lo menos mal posible. Atiéndelos como si fueran alguien muy recomendado para ti, es igual, o alguien de tu familia. Y bueno, ahora, pues no estaba planeando hacer esta pregunta, pero ya me surgió ahora al escucharlo hablar. ¿Qué consejo les da usted a los pacientes? O sea, ¿qué es algo que deberían tener en cuenta al momento de acudir al médico? Con y sin variaciones anatómicas intersexuales. Lo primero es que exijan respeto, que no porque el médico, cualquier cosa que consideren que es incómodo, desde una pregunta hasta una exploración, lo digan o no lo permitan. Que si hay algo que no están sintiendo cómodos desde la misma entrevista o desde que es que este doctor llegó tarde 25 minutos y me explicó por qué. Hay personas que podrían, con derecho, sentirse mal desde ese momento, ¿no? Entonces, tratar de exigir su espacio, su tiempo y de no aceptar cosas que no los hagan sentir cómodos. La otra es, está bien, el médico sabe más de algún tema porque pues, para eso estudió y yo le vengo a preguntar sobre eso. Pero también, si no obtengo yo una respuesta convincente, lógica y que yo pueda entender, seguir preguntando, porque también aquellas personas que dominan un tema, sea que sea, pues al final parte del dominio involucra el poder explicarle a una persona que no conoce del tema, de tal manera que lo pueda entender completamente. Y eso lo vemos bien y la población intersex lo vemos perfecto. Es un ejemplo increíble donde médicos creyeron que no podían entender, entonces simplificaron los términos, ocultaron, o algunos simplemente decían, ¿para qué lo quieres saber? Esto es así. Y uno ve la formación que tienen actualmente los grupos de personas intersex y pues el conocimiento ya lo tienen, el acercamiento a las fuentes ya lo tienen. Leen artículos en cuanto a tratamiento, cuestiones culturales, legales, y lo leen y lo tienen. Entonces, es al revés, el paciente lo va a entender, la persona lo va a entender si uno puede explicárselo a sí mismo y posteriormente a otro. Entonces, primer consejo, pues que defiendan sus límites, que se sientan siempre cómodos, ellos pueden modularlo, y el segundo sería, tienen derecho y pueden exigir lo que son las respuestas a sus preguntas de una manera lógica, convincente. Convincente no en el sentido de que voy a hacer que me convenzan, sino convincente de que yo me siento bien con la respuesta que se me está dando y hacerlo así. Ahora, se vale que mi médico me diga, no sé, es cierto, o sea, también, y yo creo que el médico que es capaz de reconocer que hasta ese momento no sabe de qué se trata, bueno, está en el camino de aprenderlo junto con su paciente y que juntos se encuentren la respuesta. Digo, si es alguien que está atendiendo nuevamente hipertensión y no conoce cuáles son los grupos de medicamentos, cómo actúan, dosis y efectos secundarios, pues sí, ¿no? Ya no está muy cercano a ser un buen médico tratante de hipertensión. Pero esos serían dos de los principales. Y la otra es de que una, límites que se sientan siempre confiados, que digan hasta dónde, que sí, que no. El segundo, la explicación en palabras, la respuesta a sus preguntas, que más que se sientan cómodos. No, pues creo que hacia los pacientes serían esas. Si no se sienten acompañados, sería un problema. Es como que el primero de los datos de confianza. Luego la otra es el tener expectativas realistas de qué busco yo al consultar a algún médico. ¿Qué busco yo? Hay ocasiones en que, como dijimos, la razón a veces no está clara. ¿Quiero yo a alguien que me enseñe a cuidar de mí mismo o quiero yo a alguien que sustituya el cuidado de mí mismo? Cosas muy diferentes. ¿Quiero que lleve mi cuidado o quiero que me enseñe a cuidar? Y eso es algo que en ocasiones tanto el paciente como el médico debe estar a la vista, a la vigilancia de no hacerse dependiente uno del otro, sino más bien Ujú. seguirse acompañando en el crecimiento. Ese sería el tercero. Pues muchísimas gracias, la verdad que interesante, sobre todo esto que menciona de tener las expectativas como claras de qué es lo que yo busco de un médico, porque igual muchas veces como pacientes no queremos a alguien que nos enseñe a cuidarnos, queremos a alguien que nos cuide con pastillas y ya.
y que mágicamente pues se solucione todo, pero pues yo pienso que quién mejor para cuidar de ti mismo pues que tú. Exacto, sí, definitivamente. Sí, 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 es así, creo. Ahorita que me acordé de qué cosas han cambiado y mencionábamos a los libros, a los textos. También ha cambiado ya la práctica en algunos hospitales que tienen clínicas de intersexualidad. Ya el abordaje cambia, ya no es la cirugía de primera intención, varía mucho del grupo y varía mucho de la cuestión geográfica y hasta de quién esté dirigiendo esos grupos, pero ya se siente, principalmente en los grupos jóvenes y en los grupos de médicos jóvenes con mayor formación y que sí están teniendo una interacción de tipo multidisciplinaria, sí ya se ve el respeto hacia el cuerpo y ya se hacen conscientes de las consecuencias a largo plazo de sus intervenciones. Comienza a haber ya no solo cambios en letra, o en letras de diferentes disciplinas, la medicina, la psicología, el derecho, sino también ya empieza a haber cambio en cuanto a la conducta de las personas. Sí, muchas de ellas porque ya se forman dentro de estos límites, pero también ya es una iniciativa de los propios médicos por intentar modificar su práctica. Digo, hay una crisis educativa en cuanto a la formación de médicos y especialistas, hay una crisis de los servicios de salud, pero bueno, pues este tipo de crisis también se puede acompañar y fortalecer y resolver, auxiliar a una educación médica también basada en estos principios de persona, mismo, rehumanización. Claro, bueno, pero pues por lo menos ya hay un avance, aunque sea poco. Sí, no, poco a poco. Y sí, mucho llevado por la presión de los grupos de personas intersex, pero está bien, o sea, alguien tiene que motivar y que presionar para hacerlo. Y si solo hay unas personas que han sido afectadas, pues por favor, ¿quién es mejor que ellos para seguir alimentando los cambios ante estas necesidades? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, doctor. Estamos muy felices de que pues siempre esté dispuesto a colaborar con Brújula Intersexual, por siempre estar ahí para apoyarnos. De verdad que valoramos mucho la labor que hace y no hablo solamente de su labor como médico, sino de su labor y de su acompañamiento como persona. Muchas gracias, pues lo seguiré intentando. No, no puedo decir de que pues, ya está hecho y de que es lo mejor que hemos hecho. No, yo creo que vamos a seguirlo intentando y si tiene efecto benéfico para todos, para todas, pues adelante. Claro que sí. Muchas gracias.